Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar del cáncer de mama, de esta enfermedad que se ha convertido en la principal causa de muerte de las mujeres en nuestro país. Ese es el tamaño del problema al que tenemos hoy que enfrentarnos. Claramente, las características de la vida cotidiana de las mujeres en la actualidad están contribuyendo a una mayor probabilidad de poder contraer esta enfermedad. La obesidad, la diabetes, los hábitos de salud distintos a los que teníamos hace algunos años, consumir alimentos procesados, excedernos en consumo de alcohol y de tabaquismo, son parte de los factores de riesgo que las instituciones de salud han identificado como las causas que han venido contribuyendo a este crecimiento exponencial del cáncer de mama en nuestro país. Hoy es nuestra responsabilidad como ciudadanos tener la información adecuada para modificar estos hábitos de vida. Pero también tenemos la responsabilidad como ciudadanos de contribuir a que las organizaciones de la sociedad civil que han tomado este compromiso de manera muy profesional y que están generando campañas de información, campañas de recaudación de fondos, que están ayudando a organizaciones que tienen instituciones que evitan que se lleve a cabo esta enfermedad, que contribuyen a tener una detección oportuna de la enfermedad y que financian el tratamiento de esta enfermedad en muchas de las familias de bajos ingresos, sea una de las características en los que la sociedad civil mexicana tomemos parte. En este sentido, hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil, FUCAM, una fundación contra el cáncer de mama, que se ha caracterizado por tener una cobertura importante en el país para atender a las personas que tienen esta enfermedad y fundamentalmente a las personas de bajos ingresos. Como ustedes saben, hoy en nuestro país, en términos económicos, podemos identificar las personas que están afiliadas a las instituciones de seguridad social y las que no. Y lo que hoy observamos es que 2 de cada una no están afiliadas y eso lo que hace es que estén más vulnerables en el caso de contraer esta enfermedad. Es por ello que hoy le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿cuál consideran que son las acciones que podemos llevar a cabo los ciudadanos para prevenir el cáncer de mama? ¿Cómo podemos trabajar con las instituciones de salud pública y con las organizaciones de la sociedad civil para contribuir a disminuir estos factores de riesgo? ¿Y cuál consideramos debe ser la tendencia de los ciudadanos de la salud pública en una estrategia integral para que esta enfermedad reduzca el nivel de mortandad que hoy estamos padeciendo? Vamos a ver lo que nos contestaron. Tener una dieta lo más sana posible, tomar agua, dormir bien, ir al ginecólogo, hacer tus revisiones dentales y médicas. Yendo al médico o uno observándose. En tu alimentación, en tu psicología, en cuidarte. La alimentación es importantísima, pero desde muy pequeños. Comer frutas, verduras, no estar sometida a tanta grasa, picante. Yo creo que es, y además hacer ejercicio, para mí son las cosas más importantes. Checándose cada mes en el doctor. Pues a hacer tu autoexploración, acostumbrarte a convivir con tu cuerpo y detectar cualquier anormalidad que se presente. Pues hacer lo que siga, ¿no? Depende qué problema tengas, médicamente o quirúrgicamente, alguna cirugía, no sé. Una revisión, sobre todo mensualmente, cuando tienes tu periodo. Estarte revisando, explorándote tus senos, yendo a tus visitas ginecológicas. Ay, se me fue la palabra, mastografía. Las mujeres debemos estarnos vigilando y hacerse los exámenes médicos, ¿no? Hacerse 2 veces al año, 1 vez al año.
estarse tocando para detectar una bolita en el cuerpo, cada vez que se baña, haciendo ejercicio, comer saludable. De entrada, yo lo que hago es compartir lo que sé. Servicios de salud gratuitos, compartir algún volante. Hay gente que ni siquiera sabe leer y los programas de gobierno no se bajan a la población de escasos recursos. Entonces tú como ciudadano pues puedes compartírselo a quien no tenga, ¿no? Ay, pues apoyarlas, buscar el modo. Eso del seguro popular es mentira. La verdad es puro del gobierno que quiere, pura mentira. Pero pues no sé, ir a cancerología, nutrición, buscar alguna ayuda, ¿no? Y uno también en lo que pueda ayudar y escuchar a esas personas, porque necesitan de mucho apoyo, mucho cariño, que estés con ellas, que no los deje uno. Pero ya sí existen. Sí existen ya los sobre todo fundaciones, y ya hay lo que es no me acuerdo, pero los camiones estos del gobierno sí existen. Es bien difícil, pero yo creo que es obligación de todos apoyarnos, ¿no? No solamente como mexicanos, sino como seres humanos, tenemos que dar un apoyo mutuo, apoyo psicológico y apoyo económico, hasta donde sea posible. Apoyar con las marcas que salen y comprando los productos, yo supongo que eso es lo más básico, ¿no? Ahorita lo que tiene que ver con obesidad, las cardiopatías y ¿cómo se llaman? Lo de derrames y cosas de esas. Cáncer y estrés, ansiedad, son enfermedades de este siglo. Supongo que el SIDA, el cáncer, diabetes. Primero la pobreza, es una enfermedad. La pobreza, el hambre, las personas marginadas, y de ahí pues se sigue el cáncer, la presión alta, la diabetes, anemia en los niños porque no hay trabajo, porque no hay, pues, el alimento, el gobierno todo se agarra, eso sí tienen todo, pero para las personas que no, créanme que yo quisiera hablar con el presidente, aunque me meta a la cárcel. Sí, o sea, porque, a ver, el fulano ese de Sonora, ¿de dónde? De Veracruz, ¿cuánto tiene ahorita? Y ya no hicieron nada. Estamos hablando del cáncer de mama. Como pudimos ver en los testimoniales, claramente esta es una enfermedad que afecta no solamente a las mujeres que son las que padecen esta enfermedad, sino también que afecta de manera muy drástica al entorno familiar. Y es por eso que cuando hablamos de cáncer de mama, no solamente es llevar a cabo las acciones adecuadas para que la mujer que la padece pueda tener una vida saludable, sino también que el entorno familiar tenga los elementos adecuados para acompañar a la mujer y por lo tanto la solución, cuando la mujer se salve, sea un entorno en donde toda la familia esté involucrada y por lo tanto toda la familia sea parte de la solución. Hoy vamos a platicar, como todos los programas, con Alfonso Rodríguez. Alfonso, ¿cómo estás? Bien, Tulio, ¿cómo estás tú? Gracias por acompañarnos. Vamos a platicar un poco del entorno de la salud pública en nuestro país, cómo comparamos a México con otros países en cuanto a la cobertura, en cuanto a la infraestructura hospitalaria, que como todos sabemos, un gobierno tiene el objetivo de tener 3 programas sociales fundamentales: educación, salud y vivienda. Y hoy vamos a hablar de uno de los pilares de la política social de las sociedades en el mundo. Y también vamos a platicar de cómo tenemos hoy identificado el cáncer de mama en nuestro país. Alfonso, ¿qué nos puedes platicar? Pues mira, Tulio, la OCDE hizo en el 2016 un estudio sobre los sistemas de salud en México. Y si pasamos a la gráfica que preparamos, podemos ver que en la actualidad en el México destinamos 6.2% del PIB en salud,
Y eso quiere decir que destinamos menos que el promedio de la OCDE, que es de 8.9% del Producto Interno Bruto, y que equivale en México a $1,048, que vendría siendo como 20,000 pesos al año, y en la OCDE son $3,400, o casi lo doble. Y eso a pesar de que hoy México, uno de los orgullos que tenemos, es que se ha caracterizado por tener una generación de doctores de muy buena voluntad, de tener instituciones hospitalarias de primer nivel, de tener una infraestructura a lo largo de todo el país, que ha sido uno de los pilares de la estabilidad social de nuestro país. O sea, cuando hablamos de México, cuando se habla de la medicina mexicana, se está hablando que es punta de lanza en investigación en ciertas enfermedades en el mundo, pero también se habla de esta bandera blanca que portan los médicos, que es este amor hacia las personas, este amor hacia la profesión, y que se traduce en atender a las personas más necesitadas de nuestro país. Y abordando en el sentido que tú estás platicando, podemos también en este estudio que presenta la OCDE decir que México cuenta con 2.2 médicos practicantes por cada 1,000 habitantes, y también cuenta con 2.6 enfermeras practicantes por cada 1,000 habitantes. Es decir, por cada médico casi es la misma proporción que una enfermera. Es correcto. Y el promedio de la OCDE es de 3.3 médicos por cada 1,000 habitantes y 9.1 enfermeras por cada 10,000 habitantes. Llama la atención que esta proporción es que por cada doctor hay 3 enfermeras o enfermeros, ¿no? Para no hacer una distinción de género, y versus en México es 1-1. Sí, 1-1 y 3-1, ¿no? Sí, o sea, y se me hace que no sé qué piensas tú, pero a mí se me hace que son como que poquitos médicos para atender a 1,000 personas. Bueno, claramente hoy la población de nuestro país, si la comparamos con la población de la OCDE, es de las poblaciones más grandes del mundo, y pienso que ahí es una de las explicaciones que podríamos dar a esta estadística. Es correcto. Y también hablando del tema de la infraestructura, si hablamos de la densidad de camas, también aquí la OCDE dice que es 1.6 camas por cada 1,000 habitantes. En el caso de México. En el caso de México, y comparado con las camas en el promedio de la OCDE, es casi 5 camas por cada 1,000 habitantes. Pues claramente ahí también tenemos una disparidad importante. Pienso que también está relacionada con el tamaño de la población. Y luego dice que en México hay 23,858 unidades de salud, sin considerar los consultorios del sector privado, y 4,354 son hospitales, y el resto son unidades ambulatorias. ¿Y ese dato qué nos dice, Alfonso? Pues ese dato nos dice que las unidades de salud en el país pues, representan un gran porcentaje de la capacidad de infraestructura para atender los problemas de salud, ya sea cardiovasculares o se me fue la enfermedad esta gastrointestinales, ¿o qué no es híjole, melitis. Bueno, no me acuerdo de la enfermedad. Creo que aquí lo importante es que la infraestructura hospitalaria, como debe estar construida, parece ser que está en 3 niveles. El primer nivel de atención, que es los médicos generales, en donde cuando alguien se siente enfermo, es la primera ventanilla y donde hace un primer diagnóstico. Luego tenemos el segundo nivel, en donde ya genera cierto grado de especialización médica, en el cual se van a tratar ya con un especialista en enfermedades. Y tal vez el tercer nivel ya son los de alta especialización médica, en donde tiene que ver ya con un tratamiento especializado, tiene que ver incluso con alguna intervención quirúrgica. Esta pirámide de la infraestructura hospitalaria, como tú bien lo apuntabas, pues claramente la base son las unidades de atención familiar, en donde hoy hay un mayor número y es donde claramente hay mayor cobertura a lo largo de todo el país, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Es correcto. Otro de los datos que es interesante es el tema seguimos con el tema de las unidades médicas, y aquí, por ejemplo, hablamos de la totalidad de hospitales, hablamos de 1,182 hospitales que son públicos y de 3,172 que son privados.
O sea, claramente tenemos una proporción de que por cada público tenemos 3 privados. Sí, exacto. Entonces, pareciera que hoy la infraestructura del sistema de hospitales públicos pues es pequeña en comparación con la de hospitales privados. Ahora, ahí en esta estadística que nos estás presentando, nos habla del número de camas. Creo que también sería importante porque cuando hablamos de la infraestructura hospitalaria hay varios indicadores. Uno es cuántas consultas médicas llevan a cabo. El otro es cuántas camas están disponibles para que los enfermos puedan tener un mayor tratamiento. Y aquí no estamos distinguiendo cuántas camas hay en el sector público y cuántas camas hay en el sector privado. Y la otra, como ya lo mencionabas tú hace algún momento, Alfonso, tiene que ver en el número de médicos y enfermeras. Sí, claro, y yo creo que en el caso de los hospitales públicos, pues el que tiene mucho más demanda que en los hospitales privados, pues debe tener una mayor infraestructura en cuanto a poder atender a la gente que el número de hospitales privados, aunque en número representa una mayor cantidad de hospitales privados. Y también llama atención, por ejemplo... Ahora creo que aquí lo que también es importante, Alfonso, es cómo eso lo trasladamos a la atención del cáncer de mama. Es decir, vamos a platicar hoy con FUCAM, que es una organización de la sociedad civil que se dedica a tratar el cáncer de mama, en donde cuando hablamos de cáncer de mama, pues ya hablamos de una especialización, o sea, tiene que ver con la oncología, que es la atención del cáncer, y tiene que ver ya con algo muy específico, que es el cáncer de un órgano, en ese caso, el cáncer de mama. Es correcto. Perdón, te interrumpí, Alfonso. Sí, yo nada más iba a acabar de redondear la idea anterior, y era decir que de esos 1.182 hospitales públicos, 718 atienden únicamente a las personas que no tienen seguridad social y el resto atienden a las personas que tienen seguridad social. Pero abordando en lo que tú estabas diciendo, aquí vamos a hablar un poquito de la infraestructura que cuenta el sistema de salud del país respecto, en este caso, a los tomógrafos, que son pues los aparatos que se encargan de revisar en los órganos que pueden ser cancerígenos, que pueden tener cáncer o células cancerígenas. Y México cuenta con 3.4 aparatos de estos, que son tomógrafos, por cada 1.000.000 de habitantes. La razón promedio en los países de la OCDE es de 20 aparatos por cada 1.000.000 de habitantes. O sea, claramente tenemos una disparidad de casi 1:7, es decir, que por cada aparato tomógrafo que hay hoy en México, hay 7 aparatos tomógrafos en promedio en los países de la OCDE. Y si hablamos de que es la primera causa de muerte en las mujeres mexicanas, pues yo creo que podríamos hacer un esfuerzo mayor para tener un mayor número de aparatos o menor personas por cada aparato. Y ese debería de ser como uno de los objetivos en materia de salud pública cuando se prioriza la atención a las mujeres que padecen cáncer de mama. Es correcto. Otro de los equipos importantes es el equipo de resonancia magnética, y en ese caso contamos con 1.5 de equipos de resonancia magnética por cada 1.000.000 de habitantes, y la cifra que hace el promedio de la OCDE es de 9.8 aparatos de resonancia magnética por cada 1.000.000 de habitantes. Quiere decir que casi uno de cada 9. Y ese sería el comparativo. Ese sería el comparativo. Y luego, para el tema de las mastografías, que es otro de los recursos de los que se utilizan como análisis para el tema de detección del cáncer de mama. Que es muy específico. Es muy específico. Tenemos que son 267 mastógrafos en el sector público y lo que arroja una disponibilidad de 9.3 mastógrafos por 1.000.000 de mujeres de 25 años y más, que es el segmento en donde se detecta la mayor cantidad de casos de cáncer de mama. O sea, solamente hay 10 mastógrafos disponibles por cada 1.000.000 de personas mujeres. Pues claramente eso lo que nos llama es una brecha importante en cómo atender eficazmente a esta enfermedad. Sí, yo creo que el tema de infraestructura es un tema que tiene muchas áreas de oportunidad y que ya es un tema como de política pública, que ya no es la prevención, sino es la atención del problema per se. Y quizás hoy la política pública también está muy enfocada a atender la prevención para dar recomendaciones de detección temprana para no llegar hasta estos casos de ya realizar una mastografía. No, y claramente, o sea, desde el punto de vista que lo veamos, o sea, lo vemos desde el punto de vista humano, en donde lo que no queremos es que las personas contraigan una enfermedad, como tú bien lo apuntabas, que tenga una detección oportuna.
Desde el punto de vista humano también es que si tiene esa detección oportuna, tenga el tratamiento más oportuno y más eficaz, y que el tiempo de tratamiento sea mucho más reducido, pues al tener esta detección oportuna. Claramente, como lo vamos a platicar con los especialistas, entiendo que el nivel de reincidencia cuando hay una detección oportuna es casi marginal o es mucho más bajo versus cuando ya la enfermedad ya está mucho más avanzada. Y entonces eso también lo que nos llama, si lo vemos en términos de la inversión que tienen que realizar los países en materia económica para atender esta enfermedad, pues claramente si concentramos los recursos en dar información adecuada, en establecer los mecanismos, los instrumentos, los aparatos, la atención médica adecuada para la detección oportuna, pues eso lo que conlleva es que en términos económicos se pueden utilizar más recursos hacia esta parte versus a los tratamientos que son altamente costosos. Y ahora, un dato importante, acabamos de pasar el mes de octubre, que es el mes de la atención al cáncer de mama, y hoy vemos que no es solo un problema de México, sino es un tema internacional y que viene incrementando los casos de cáncer de mama, y tú lo decías al principio del programa, que es un tema de alimentación, de sedentarismo y de los hábitos que hoy tenemos o que tienen las mujeres en todo el mundo. Alfonso, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti, que estés bien tú. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar, vamos a platicar con FUCAM sobre el cáncer de mama. Regresamos. Estamos hablando del cáncer de mama en México. Como hemos conversado previo a la entrevista del día de hoy, esta es una de las enfermedades que más aquejan a las familias mexicanas, obviamente por sus características, fundamentalmente a las mujeres de nuestro país. Y para ello hoy vamos a conversar con una organización de la sociedad civil que tiene más de 16 años, que ha venido trabajando no solamente en atender a las mujeres de nuestro país, sino también en contribuir a propuestas y a un debate mucho más estructurado de cómo tenemos que modificar una estrategia de salud pública para poder prevenir, atender, obviamente salvar a las personas, a las mujeres que tienen cáncer de mama. Esta organización de la sociedad civil es la Fundación contra el Cáncer de Mama, conocida popularmente como FUCAM, y hoy nos acompaña Pavel Miranda, que participa en esta fundación, que es un médico oncólogo que es responsable de atender a muchas mujeres que llegan a esta institución. Pavel, gracias por acompañarnos. Tulio, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y un saludo a todo tu auditorio. Pavel, pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntándote, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Bueno, yo creo que ser un buen ciudadano es tomar el papel que uno juega dentro de una sociedad, dentro de una población. Y creo que algo acorde a lo que vamos a hablar es el cuidado propio de la salud. Yo creo que ser un buen ciudadano incluye cuidarse a sí mismo y mantener una salud adecuada. Entonces, para mí ser un buen ciudadano no es tomar el papel que juega uno dentro de la sociedad y tomar específicamente también en sus manos su propia salud. Hoy, una de las características de la sociedad civil, uno de los temas en donde la sociedad civil ha sido más activa, ha sido el tema del cáncer de mama. Sí. Me llama mucho la atención, hay muchas organizaciones, FUCAM es una de las líderes en esta materia, pero vemos muchas carreras, vemos muchos instrumentos de recaudación de fondos, vemos que hoy en las redes sociales, que en los medios de comunicación, uno de los temas en donde la sociedad civil ha venido trabajando de manera solidaria, de manera generosa, es cómo poder proveer de información y cómo poder proveer de recursos económicos a las instituciones que se dedican a ello para el tema del cáncer de mama. Así es. Antes que entremos a esta conversación y tratemos de despedazar para que todos nuestros amigos entiendan qué es el cáncer de mama y cómo la sociedad civil ha contribuido a atender este problema de salud pública en nuestro país, me gustaría un poco que nos platicaras qué es FUCAM, cómo nace, cómo se financia. Bueno, FUCAM es una asociación civil que surge de nuestros directores, el doctor Fernando Guisa, lo establece oficialmente en el 2000, hace justamente 16 años,
Y la característica de FUCAM, el objetivo inicial fue tratar de ayudar para la prevención y diagnóstico oportuno del cáncer de mama. FUCAM ha ido evolucionando hasta ser lo que es actualmente, que es un centro, es el único centro en Latinoamérica especializado en cáncer de mama, en el tratamiento del cáncer de mama. De forma que hoy por hoy FUCAM atiende alrededor del 7% de todos los casos de cáncer en mama en la mujer de México, del territorio nacional. El 7%. El 7%. Wow, es un número muy importante. Así es, y eso se hace con un número de alrededor de 140 personas que estamos participando directamente en FUCAM. Es una institución que el objetivo es dar la atención en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama de escasos recursos, que no tengan derecho a bienestar en ninguna institución pública y que se puedan beneficiar a través del programa de Seguro Popular. Pavel, una de las características importantes cuando tratamos un problema es saber qué es exactamente ese problema. Claro. Y antes de que hablemos de cáncer de mama, también me gustaría preguntarte, tú como médico oncólogo, compártele a nuestros amigos qué es el cáncer, qué características tiene esta enfermedad. Bueno, el cáncer es una enfermedad que surge a partir de una célula cancerosa. ¿Qué quiere decir esto? Una célula que por alguna razón, que ahorita probablemente vamos a hablar de los factores de riesgo, muta su DNA y empieza a crecer de forma incontrolada. De forma que esta célula da lugar a más células cancerosas con la misma mutación y produce finalmente un tumor maligno que tiene las características de crecer de forma indiscriminada y de además tener la capacidad de dar estos mismos tumores malignos, es decir, células cancerosas, anidarse en órganos a distancia, lo que se conoce como metástasis. Y además, obviamente, consumir los nutrientes que consumen las células normales para crecer de forma acelerada, para poder llevar a cabo un metabolismo rápido, que es la característica de la célula cancerosa. Entonces, este tumor maligno, además de que destruye localmente, donde surja, también consume los nutrientes del resto del cuerpo, los nutrientes que alimentan las células sanas, y además tiene la capacidad de irse a otros órganos, lo que se conoce como metástasis. O sea, esa capacidad de reproducción, tú le llamas metabolismo. Así es. Esa capacidad de expansión a otros órganos del cuerpo, esa velocidad con la que se va contagiando alrededor del cuerpo, es lo que hace que se convierta en una enfermedad mortal si no hay una detección oportuna, como le llaman ustedes los médicos. Completamente. De hecho, la premisa y específicamente en cáncer de mama, el cáncer es curable cuando se detecta a tiempo, sigue vigente completamente. En etapas avanzadas, lo cierto es que la curación no siempre es posible. Eso creo que es muy importante para nuestros amigos que nos ven. Claro. Que la detección oportuna debe convertirse en la principal herramienta de salud pública, no solamente de los gobiernos, que son los responsables de proveer los servicios básicos de salud, sino también de las personas, de las familias, de las mujeres que son responsables del desarrollo de su propio cuerpo. Es completamente cierto, Tulio. De hecho, creo que el diagnóstico oportuno del cáncer de mama no solo depende de las entidades gubernamentales, como bien mencionaba, sino también mucho de cada una de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino también del hombre y del núcleo familiar, desde luego. Pavel, los doctores hablan en las enfermedades lo que llaman los factores de riesgo. Así es. Que la gente común y corriente como yo lo que diría son las causas que generan una enfermedad. ¿Por qué no nos platicas con el análisis tan puntual que han venido haciendo ustedes de la evolución del cáncer de mama en México? ¿Cuáles consideran que hoy en nuestro país son los principales factores de riesgo del cáncer de mama? Bueno, lo cierto es que el cáncer no tiene una causa única, se considera una enfermedad multifactorial, es decir, que se necesitan varios factores que converjan en la persona para desarrollar un tipo de tumor como este. Entonces, dentro del cáncer de mama hay factores de riesgo bien establecidos, que es la menarca temprana. Esto quiere decir cuando la mujer empieza a su vida menstrual desde muy temprana edad, es decir, antes de los 12 años. Cuando termina su ciclo menstrual a edad muy avanzada, ese es otro factor de riesgo. Desde luego la genética, aunque la mayor parte de los cánceres
no tienen una asociación directa a una mutación genética establecida. Es decir, la mayor parte de los cánceres de mama son esporádicos, como se llama, y también hay cánceres hereditarios, pero esa es la menor parte. Lo cierto es que hay otros factores de riesgo que considero muy importantes en la población mexicana, como es la obesidad. Está bien demostrado que la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama, igual que el sedentarismo. La dieta con altos grasas es también un factor de riesgo. El consumo elevado de alcohol es otro factor de riesgo importante para el desarrollo de cáncer de mama, y también lo es así el tabaquismo. Entonces, todos estos factores de riesgo, y si te puedes dar cuenta, muchos de estos dependen del estilo de vida de la mujer, creo que son los factores más importantes para el desarrollo de cáncer en nuestra población. Para ver un poco la gente común y corriente, cuando desafortunadamente conocemos algún caso de un familiar, de algún amigo cercano, alguna amiga cercana que tiene cáncer de mama, siempre platicamos de cómo hoy se ha transformado la vida cotidiana de las familias. Claro. Hoy los alimentos son más procesados, tienen mayores componentes químicos. Hoy los hábitos diarios, como tú mencionabas, en donde tomamos el automóvil, en donde estábamos mucho tiempo sentados en la oficina, pues no contribuyen a estas prácticas saludables, como ustedes lo mencionan. ¿Sí ustedes han visualizado que la transformación del sistema alimentario y nutricional de las familias hoy es uno de los componentes fundamentales del cáncer de mama? Yo creo que sí, yo creo que eso también es muy importante. Hay un factor de riesgo que incluso estaba yo olvidando mencionar, que es la diabetes. La diabetes también cada vez es más común que un mexicano padezca diabetes, y esto también va muy en relación a la obesidad y el sedentarismo. Entonces, y particularmente con la forma de alimentarse, ¿no? Entonces, creo que todo esto ha sido un factor bien importante para que nuestras mujeres padezcan de cáncer de mama, entre otras enfermedades igual de importantes, pero que sí ha contribuido mucho este estilo de vida que actualmente llevamos en México. Ahora sí, un poco identificáramos cómo es la cadena de valor de un cáncer, ¿no? O sea, supongamos que estuviéramos aquí sentados y dijéramos cuáles son todas las etapas. Pienso que partiríamos, como bien tú lo mencionabas, de la identificación, o antes hablaríamos de la información que debemos tener cada ciudadano, y si que ahorita nos platicas. Hablaríamos de la detección, hablaríamos del diagnóstico, hablaríamos del tratamiento y hablaríamos de la reincidencia o los diagnósticos permanentes que tendríamos que hacernos. Claro. Bajo este esquema, bajo esta cadena de valor, platícanos cuál es el papel que juega hoy FUCAM en la detección oportuna de esta enfermedad. Bueno, FUCAM ha tenido logros muy importantes a este respecto. Primero, como te decía, es una institución única en Latinoamérica que solamente se dedica al tratamiento del cáncer de mama, específicamente cáncer de mama. Esto ha logrado, evidentemente, una alta experiencia en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama, y no solamente en el tratamiento en el punto de vista médico, sino también tratar esta enfermedad como se debe, que es toda una alteración en la esfera biopsicosocial de la paciente. A lo que quiero llegar con esto es que FUCAM atiende con médicos especialistas en el tratamiento del cáncer, pero además cuenta con la participación de servicios de apoyo como es psicología, trabajo social, apoyo dental, etcétera. Todo esto ¿no solamente al paciente, sino también a la familia? Sí, desde luego. Desde luego también los familiares de las pacientes pueden participar en las actividades que se dan en FUCAM con el fin de dar apoyo, este apoyo emocional y psicológico a las pacientes. Ese es uno de los aspectos importantes que ha logrado FUCAM. Y otro de los aspectos importantes es que ha logrado aumentar la tasa de detección de cánceres en etapa temprana hasta alrededor de pues un 5 o 10% en comparación con el resto del país. Y creo que una estrategia muy importante es que FUCAM en algún momento dijo, o desde sus orígenes dijo, ¿sabes qué? No voy a esperar a que la mujer mexicana venga a hacerse una mastografía en mi instituto, sino al contrario, voy a salir yo a ofrecer este servicio a la población. Entonces, eso lo hace con las unidades móviles con las que contamos. De hecho, justamente en este año se adquirió la primera unidad móvil con 2 tomógrafos digitales
que es única también en Latinoamérica y que el objeto es precisamente llevar este estudio tan importante de escrutinio a población remota, marginada, y que puede ser incluso de sus únicas oportunidades de acceder a este estudio. Entonces, creo que parte de lo que ha logrado FUCAM a través de esto es también un aumento en la detección oportuna y detección en etapas tempranas del cáncer de mama. Pavel, también uno de los elementos que consideramos que son muy relevantes en este proceso es la información. Claro. Que los familiares, que las mujeres tengan información oportuna. Hablamos de que también hay muchos mitos en donde muchas veces los vecinos, algún familiar menciona pues, que existe algún tratamiento natural o existe algún veneno de una serpiente, claro, o de algún animal, que eso se ha demostrado de que dicen ellos que es el mejor herramienta para combatir el cáncer. ¿Qué es lo que hacen ustedes para proveer de la información adecuada a las mujeres, a las familias, que permitan consolidar y complementar esa estrategia de detección oportuna? Bueno, eso que mencionas también es bien importante. FUCAM, a través de las trabajadoras sociales, ha impulsado mucho el dar una información oportuna y confiable, asesorada evidentemente por expertos, a las pacientes que acuden a FUCAM. Nosotros no solamente vemos pacientes con cáncer de mama, sino vemos pacientes con alguna otra patología de mama en la que es necesario descartar la posibilidad de un cáncer. Entonces, Trabajo Social se ha encargado mucho de esta difusión, las campañas que desde los inicios de FUCAM fue una de las estrategias que utilizaba el doctor Fernando Guízar y utiliza, con el objeto de dar información oportuna a las pacientes, y finalmente los médicos especialistas que también nos dedicamos al tratamiento y a dar información oportuna a las pacientes. Es bien importante esto porque desafortunadamente, como tú bien lo mencionas, existe mucha desinformación, muchos mitos en relación al cáncer de mama y bueno, y incluso a otros tipos de cánceres. Entonces muchas veces esta desinformación ha sido un obstáculo para el tratamiento oportuno de mujeres con cánceres, porque recurren a veces a tratamientos alternativos, a remedios milagrosos que no funcionan para nada y lo único que hacen es retrasar un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y desafortunadamente también viene la otra cara de la moneda, que es que mucha gente se aprovecha de una enfermedad tan grave, tan desafortunada, para conseguir para enriquecerse a costas de algo como esto, ¿no? Que es lo más lamentable, creo que puede llegar a pasar. Pavel, bajo esta cadena que mencionábamos hace un momento, cuando las familias, cuando las mujeres ya detectaron que tienen esta enfermedad, pareciera ser que el mundo se les viene encima. Se les viene encima porque yo creo que una de las características de la naturaleza humana es el temor que le tenemos a la muerte y a lo desconocido. Y en este programa hemos hablado mucho de que la desigualdad y la pobreza es el principal problema de nuestro país. Claro. Y claramente las personas que viven en esta condición de desigualdad y de pobreza son las más vulnerables en todos los sentidos. Y también son las más vulnerables, pienso yo, en el tema del cáncer de mama. Tú mencionabas que FUCAM llega con sus autobuses a las comunidades rurales a tratar de generar detección oportuna del cáncer de mama. Platícanos cuál es la experiencia que tiene FUCAM, en donde su segmento objetivo son las familias de menores ingresos, y cómo les cambia la vida cuando participan con ustedes. Sí, definitivamente eso es algo también importante mencionar. Está bien demostrado que la mastografía es el método de escrutinio, es decir, el que se aplica a toda la mujer sana con el objeto de detectar tumores en etapa temprana y de esta forma poderlos atender. Lo cierto es que en México no hay un número suficiente de mastógrafos como para que toda mujer en cualquier lugar del país pudiera tener acceso a la mastografía. Cierto es que, bueno, en determinado momento es bien importante el que la mujer tenga esa sensibilidad para realizarse los estudios mastográficos, los estudios de escrutinio, pero también es cierto que es bien importante poder llevarles este acceso. Y yo creo que a través de las unidades móviles, FUCAM ha logrado en bastante medida el llevar
este equipo, este estudio de escrutinio, para detectar tumores en etapa temprana. Y lo cierto es que lo estamos logrando, tenemos un porcentaje de detección en etapas tempranas superior al resto del país, que todavía falta. O sea, realmente aún si nos comparamos con países de primer mundo, bueno, todavía nos falta llegar a unos estándares en donde detectemos los tumores en etapa temprana mucho más frecuentemente que detectarlos en etapa tardía. Y en México todavía es una realidad que los tumores cancerosos de la mama se detectan en etapas avanzadas de la enfermedad. Entonces esta es una de las cosas que hay que seguir trabajando y luchando por obtenerlo y lograrlo. Los doctores como tú siempre nos platican que cuando alguien está enfermo, no solamente es atender de manera clínica la enfermedad, es decir, de proveer de los medicamentos adecuados que permitan modificar el diagnóstico original, sino también tiene mucho que ver con el estado de ánimo de la persona que quiera enfrentar de manera positiva y eficaz la enfermedad. Platícanos cómo ayuda FUCAM a las personas que tienen cáncer de mama, a las mujeres, para tener un estado de ánimo favorable que les permita enfrentar con toda contundencia a esta enfermedad. Bueno, eso es también muy importante. Está muy bien demostrado que dentro de la atención de la mujer con cáncer de mama, el estado de ánimo influye muchísimo. El estado de depresión en estas pacientes es un factor adverso para los resultados del tratamiento con cáncer de mama. De forma que FUCAM ha tratado de contribuir un poco en esto, con lo que te mencionaba del apoyo psicológico, también contamos con psiquiatría. Pero además de eso, FUCAM realiza actividades complementarias como grupos de pintura, grupos de tejido, actividades físicas como baile de salón, conferencias abiertas a la población que atiende FUCAM con el objeto precisamente de tratar de mejorar esta parte. Lo cierto es que también depende mucho del entorno familiar y depende mucho también de la propia paciente, porque mucho depende de la actitud con la que está tomando la enfermedad. Sí, es muy cierto que dar una noticia y que una paciente tenga el diagnóstico de cáncer de entrada, bueno, pues es una noticia devastadora muchas veces y va a pasar por un duelo. Aquí el objetivo es que no se quede solamente en una etapa del duelo, en la negación, en la depresión, sino que continúe para que pueda continuar a la par su tratamiento. Y en este sentido, mucho también va a depender de la paciente, de que continúe sus tratamientos, que continúe su vigilancia por psicología y además haga una modificación en el estilo de vida, como puede ser una dieta más saludable, un adecuado control de peso y buscar actividades físicas como ejercicio para complementar los tratamientos. Cuando hablas de una dieta saludable, ¿a qué te refieres? Porque todo el mundo hablamos de dietas saludables y todos pensamos que la dieta que tenemos es saludable. Tú como doctor, como oncólogo, como experto en combatir el cáncer de mama, ¿cuál es la dieta saludable para una persona que está en tratamiento o que ya concluyó su tratamiento? La dieta saludable me refiero a que debe de ser una dieta adecuada en cantidad y calidad, sin llevar más allá de lo que debe recibir una paciente. A lo que me refiero es, cada hombre y cada mujer tiene distintos requerimientos de calorías. Dependiendo de la actividad física a la que se realice, dependiendo de su complexión, etc. Entonces hay que considerar siempre el mantener o tratar de acercarse más a las calorías que son suficientes para cada uno de nosotros y además que sea también adecuada en calidad. Eso quiere decir que incluya todos los grupos alimenticios, llevando a cabo mucho la pirámide nutricional que todo el mundo conoce y que bueno, además está atrás de los cereales, del pan empaquetado, etcétera, en donde viene, bueno, el primer lugar debe ser la base es frutas y verduras que se pueden consumir en una cantidad mayor y así ir disminuyendo la cantidad de otro tipo de alimentos que pueden no ser tan adecuados como puede ser las carnes, las grasas, los azúcares simples como el azúcar como tal o el pan dulce en exceso, todo eso. Entonces, en realidad, la dieta saludable sí que debe de ser idealmente asesorada por un experto, porque bueno, efectivamente muchas veces nosotros no sabemos cuántas calorías debo de consumir, qué alimentos debo de
comer en demasía y qué alimentos debo de tratar de evitar lo más posible. Y para eso nosotros también la estrategia que hemos hecho es contar con un nutriólogo que da el asesoramiento a todos nuestros pacientes con cáncer de mama. Pavel, otro también considero que es importante es conocer por parte de ustedes los niveles de reincidencia de esta enfermedad. Creo que porque es una de las características es cuando tienes un diagnóstico oportuno, tienes un tratamiento eficaz, terminas ya y te consideran que ya salvaste esta enfermedad. Claro. Pero muchas veces hay reincidencia. Platícanos en la experiencia de FUCAM, cómo están los niveles de reincidencia y cuáles son los segmentos de la población en donde se concentra más esta reincidencia. Bueno, eso también es muy importante porque lo cierto es, y como te decía hace unos minutos, el cáncer sigue siendo curable cuando se detecta a tiempo. Entonces, en etapas tempranas, lo más probable es que una mujer se cure. Y me refiero a curación que el resto de su vida no vuelva a saber de la enfermedad, es decir, que no haya estas recaídas o reincidencias que mencionas. Esto FUCAM ha logrado que en etapas tempranas de la enfermedad el 96% de las mujeres sean curables. Y esto me refiero, bueno, hay 4 etapas del cáncer, la etapa 1 y la etapa 2, 2A específicamente, se refiere a etapas tempranas. Y en FUCAM tenemos la experiencia de que estas etapas, cuando son tratadas de forma adecuada y de forma oportuna, bueno, pueden asegurarse su curación hasta el 96%. Desafortunadamente, lo que decíamos hace unos instantes, la mayor parte de las mujeres se siguen detectando en etapas avanzadas de la enfermedad y aquí la curación decae completamente. En etapas avanzadas como una etapa 3, bueno, tiene entre 40 y 60% de probabilidades de reincidencia o de recurrencia, y la etapa metastásica, es decir, la etapa que un cáncer de mama se ha ido a otros órganos, bueno, ahí es menos probable la cura o prácticamente no está asegurada en ningún momento que la paciente pueda alcanzar esta cura que te decía. Entonces, es bien importante. ¿En qué segmentos de la población? Creo que en este sentido no depende tanto de segmentos de la población, porque lo cierto es que hay distintos tipos de cánceres de mama, es decir, si bien todos son cánceres de mama, bueno, hay algunos que se comportan más agresivos, hay otros que no se comportan tan agresivos y que pueden controlarse de forma adecuada, pero bueno, lo cierto es que una mujer que no continúa con sus tratamientos, con su seguimiento, con las medidas de modificación de estilo de vida que tratamos de promover, tiene más probabilidades de desarrollar una recaída de cáncer de mama en comparación con una mujer que lo siga. Y evidentemente, bueno, sí depende mucho del estilo de vida de la mujer y mucho también de la sensibilización en este sentido. Estamos concluyendo. Me gustaría preguntarte, si a ti te nombraran secretario de Salud Pública del país y te encomendaran la responsabilidad de hacer un programa integral para combatir el cáncer de mama, ¿qué harías? Yo creo que hay una estrategia bien importante, es considerar la experiencia que nosotros hemos tenido con las unidades móviles y tratar de ofrecer estas unidades móviles no solamente como un equipo que realice estudios de escrutinio, sino una unidad completa a lo que se dedica es a sensibilidad, a dar información y además a dar un adecuado escrutinio, es decir, realizar mastografías en cualquier lugar del país. Yo creo que eso sería una muy buena estrategia para que tuviéramos mayor cobertura en cualquier sitio del territorio mexicano. Las mujeres y las familias que nos ven hoy, que ya tuvieron algún tipo de cáncer de mama, que quieren llevarse a cabo una detección, un diagnóstico, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se acercan a FUCAM? Bueno, solamente tienen que conseguir una cita. ¿Es fácil conseguir una cita? Sí, desde luego. O sea, no es como las instituciones públicas de salud en donde darte una cita tarda varias semanas, en donde tienen que hacer grandes filas, mucho tiempo de espera. O sea, ¿es fácil el FUCAM? Definitivamente es mucho más sencillo obtener una cita y especialmente en pacientes que ya tengan algún grado de sospecha. A lo que quiero llegar con esto es que una de los éxitos que creo que se ha podido realizar en FUCAM es que
todos los trabajadores de FUCAM estamos sensibilizados y trabajamos hacia el mismo objetivo, que es tratar de otorgarle salud a la mujer con un cáncer de mama o un probable cáncer de mama. Entonces, en este sentido, cuando una mujer que se hizo una mastografía en algún lugar o que se autodetectó, que es bien importante la autoexploración, una mujer que se autodetectó una lesión y que tiene sospecha de que eso pueda ser un tumor maligno, en ese momento puede sacar una cita. Y si ya tiene algún tipo de síntoma o signo en la mastografía, FUCAM en ese momento le da prioridad a esa paciente para tratar de establecer lo más pronto un diagnóstico. Entonces, en este sentido, una paciente que llega con una sospecha mastográfica, en ese mismo momento, a veces la paciente sale ya con una biopsia, ya sale con un estudio mastográfico de ese día, con el objeto de darle prioridad y a esta paciente con un probable cáncer de mama. Y todo, la verdad es que todos los compañeros de FUCAM están sensibilizados, digo, desde trabajo social, nutriología, enfermería, administrativos, etcétera, están muy sensibilizados en esta lucha para que funcionemos como una sola unidad con el objetivo común de luchar contra el cáncer de mama. Pavel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a FUCAM y a ti por el trabajo ciudadano que realizan en favor de las familias más necesitadas. Al contrario, Tulio, muchas gracias, y solamente recordarles al auditorio, vamos a tener nuestra tercera carrera FUCAM, que es el 29 de enero, todavía se puede inscribir, hay carreras de 5, 10 kilómetros y caminata de 1.5. ¿En dónde va a ser esa carrera? Se hace en Reforma, habitualmente. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, así es. Pues amigos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos quedamos con esta idea de que el cáncer de mama es una enfermedad que, si existe una detección oportuna, si asumimos todos la responsabilidad de informarnos adecuadamente, de tener hábitos de vida, de salud, hábitos de alimentación que sean favorables al desarrollo de nuestro propio cuerpo, que combatamos la obesidad, que combatamos el sedentarismo, como lo mencionaba Pavel, que tengamos claro que hoy podemos también ser solidarios y generosos ayudando a las familias que menos tienen a través de apoyar a instituciones como FUCAM, para que puedan ampliar la cobertura a estas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a las instituciones de salud pública y por lo tanto que no tienen una opción de vida al no tener la posibilidad de un tratamiento adecuado en el cáncer de mama. Ese también debe ser uno de los compromisos ciudadanos que todos debemos asumir. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.